de habeas data, artículo 43 de la Constitución Nacional. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Bueno, hasta la unidad 4, sí, fundamentalmente en la unidad 4, nosotros lo que vimos fue la organización del poder, ¿sí? Los órganos que ejercen las tres funciones del Estado, ¿sí? La función legislativa, la función ejecutiva y administrativa y la función judicial, ¿sí? Estudiamos a fondo la segunda parte de la Constitución, que ¿cómo se denominaba esta segunda parte? Orgánica. Bien, orgánica, ¿sí? Ahora con esta unidad 5, ¿sí? Y terminamos la primera parte del programa o de la asignatura, que es la de Derecho Constitucional, vamos a ver la primera parte de la Constitución, ¿sí? ¿Cómo se denomina la primera parte de la Constitución? Dogmática. Dogmática. Bien, la parte dogmática. ¿Y cómo se titula la parte dogmática o esta primera parte? Declaraciones, derechos y garantías. Bien, tiene un capítulo primero que son las declaraciones, derechos y garantías, ¿sí? Que es del artículo 1 al 35, y tiene un capítulo segundo que fue incorporado en la reforma de 1994, que son los nuevos derechos y garantías, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Con el preámbulo de la Constitución, que ya lo leímos, pero vamos a volver a analizarlo, ¿sí? ¿Quién puede leer el preámbulo de la Constitución? Si querés lo leo. Bien, dale, Agus. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sur argentino. Invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Bien, ¿y por qué vamos a la lectura del preámbulo? Porque esta unidad comienza el primer punto con las declaraciones, ¿sí? ¿Qué son las declaraciones? Acá mucho concepto en esta unidad, ¿sí? Hay que saber qué son las declaraciones, qué son los derechos y qué son las garantías, y saber reconocer cada uno de estos en la lectura de la Constitución, ¿sí? ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones son manifestaciones, son decisiones político-institucionales que están escritas en la Constitución, ¿sí? Enunciados, ¿sí? Sobre los cuales se asienta y se funda este Estado argentino, ¿sí? Que ¿cuándo fue creado este Estado argentino? En 1853. En 1853 con la sanción de esta Constitución, ¿sí? Esas son las declaraciones, ¿sí? Estas declaraciones, para algunos, como vimos cuando hablamos de la unidad 1 de nuestra Constitución y los caracteres de nuestra Constitución, para algunos autores son contenidos pétreos y no son susceptibles, ¿sí?, de ser reformados o de ser modificados. Bien. Ejemplo de declaración en la Constitución, ¿sí? Acabamos de leer el preámbulo. De la lectura del preámbulo surge, como dijimos, que ¿quién es el dueño del poder? El pueblo. El pueblo. El pueblo. El poder reside en el pueblo, ¿sí? Y son los representantes del pueblo, ¿sí? A través de estas provincias que preexistieron al Estado Nacional Argentino, los que vienen a decidir y a proclamar la sanción o la fundación de este Estado Nacional, que como vimos es soberano, ¿sí? Este Estado central. Bien, ¿con qué fin? ¿Sí? ¿Con qué fin vienen estas provincias a unir este Estado? Para constituir
una unión nacional, ¿sí? Con el fin de establecer orden, ¿sí? Y justicia, ¿sí? La justicia en sentido de dar a cada uno, ¿sí? Lo que le corresponde. Para promover el bienestar general, ¿sí? El bienestar general como sinónimo de este fin del Estado que nosotros vimos, que ¿cuál era? El bien común. Bien, el bien común, ¿sí? No solamente, digamos, que cada uno viva cómodamente desde lo material, sino que cada uno pueda desarrollar su individualidad, su perfección, su felicidad, ¿sí? Que todos nos sintamos orgullosamente argentinos, ¿sí? Y podemos disfrutar de este estado y de la vida que estamos llevando, ¿sí? En este estado. Y como condición, digamos, para promover el bienestar general y para lograr este orden justo, se consagra como principio ineludible y como un don nato, ¿sí? De la persona, la libertad, ¿sí? Asegurar los beneficios de la libertad. Al hombre, ¿sí? Por el solo hecho de ser hombre, se lo reconoce libre, ¿sí? Esto tiene que ver con la propia dignidad del hombre, ¿sí? Recuerden que años ¿sí? Había ciertos hombres que eran considerados esclavos, ¿sí? Esto quiere decir que no se los reconocía como personas, sino como cosas, ¿sí? Acá en el preámbulo está garantizada la libertad como un don natural del hombre, ¿sí? Por el solo hecho de ser hombre. Otro ejemplo de declaración, ¿sí? El artículo primero, donde se establece la forma de Estado. ¿Y qué decía el artículo 1? ¿Quién se acuerda? Que el Estado era representativo, republicano y federal. Bien, que el Estado era representativo, ¿sí? Porque el poder reside en el pueblo, y el pueblo no gobierna sino a través de los representantes que elige a través del sufragio, ¿sí? ¿A qué gobernantes elegimos nosotros? Propiamente. Presidente, vicepresidente. Presidente, vicepresidente, ¿sí? ¿Y qué más? Gobernadores. ¿Qué más? No te escuché, Cris. Diputados, senadores. Bien, bien. Los legisladores, ¿sí? Diputados, senadores, ¿sí? Tanto en el orden nacional como en el orden provincial, ¿sí? Somos república. ¿Qué quería decir que éramos república? ¿Qué caracteriza una república? Que hay división de poderes. O ¿Qué hay división de poderes o de funciones? Muy bien, Agustina. ¿Qué más? Que todos somos iguales ante la ley. Bien, Cande, la igualdad ante la ley. Perfecto. ¿Qué más surgía de la República? Que el pueblo elige a sus representantes. Bien, la elección de los representantes por el pueblo. Muy bien. ¿Cuál más? Sí, ahora repito lo que son las declaraciones. Después que el pueblo tiene que estar enterado de lo que hace el gobierno. Bien, la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? ¿Y cómo son los mandatos de los gobernantes? Tienen un lapso determinado. Bien, por tiempo determinado, ¿sí? Salvo los jueces, ¿sí? Que no serían gobernantes en sentido estricto, pero sí ejercen función del Estado, ¿sí? Que los jueces, ¿cómo es de qué beneficio o garantía gozan los jueces? De inamovilidad. Bien, la inamovilidad o la estabilidad, ¿sí? Duran en sus funciones mientras dure la buena conducta,
¿sí? ¿Y esto para qué era? ¿Por qué se los considera que son inamovibles o estables en sus funciones? ¿Para garantizar qué cosa? Que el Poder Judicial sea como. Independiente, impartito y... Bien, que sea independiente, ¿sí? Fundamentalmente está relacionado con eso la estabilidad o la inamovilidad, ¿sí? Cuando hablamos de la independencia... Profe, Sí, Andrés. no, te hago un comentario, no sé si lo viste, el domingo, el viernes pasaron un juez que hablaba justamente de lo que hablamos el otro día con respecto a si se los puede juzgar. Hay un juez de la provincia de Santa Fe que dejó en libertad a un acusado de violación. Sí. Y bueno, se presentó a la Suprema Corte para hacer una investigación como... o sea, si por voluntad se presentaron para poder hacer una investigación con respecto a este juez por si no estaba aplicando en forma correcta la ley. Y justo me acordé de todo lo que hablamos la semana pasada. Sí, fue muy nombrado. impresionante el tema, porque bueno, algunos han castigado fuertemente, digamos, los dichos de este juez, ¿no? Pero hay que arbitrar a las medidas, ¿sí? Para eventualmente sancionarlo a los procedimientos que corresponden, ¿sí? A ver si este señor está fuera de sí o a lo mejor son sus creencias y pudo justificar sus dichos en alguna norma o si tiene que actualizarse o estudiar, ¿sí? Sí, sí. Bien. Perdón, lo iba a decir temprano y me olvidé. Te lo quería comentar. Perfecto, Andrés, muy bien. Bueno, por lo menos se acordaron de algo, de la independencia del Poder Judicial y los mecanismos, ¿sí? Para eventualmente remover de funciones a un juez. Bueno, ya dijimos igualdad ante la ley, división de funciones, elección popular, creo que dijimos todo, ¿no? Duración en los... El último no me quedó claro, profe. Los tiempos, los que tienen los mandatos por tiempo determinado. ¿Ese? Sí, sí. Bien. Eso en los gobernantes propiamente dichos, que serían personas que están a cargo del órgano ejecutivo o del órgano legislativo, ¿sí? Siempre la elección de estos gobernantes es por tiempo determinado, ¿sí? La ley, la Constitución prevé un tiempo de duración para el ejercicio de esos mandatos, ¿sí? No quieren a alguien que se ancle definitivamente en el poder, ¿sí? Sino la posibilidad de elegir e ir renovando. Con excepción, ¿sí? Hicimos la salvedad de que los jueces, ¿sí? Los jueces del Poder Judicial, quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función judicial, gozan de la inamovilidad o estabilidad, ¿sí? Duran en sus funciones mientras dure su buena conducta. Esto para garantizar la independencia del Poder Judicial. ¿La independencia del Poder Judicial de quién? Del gobierno, fundamentalmente, para que el órgano ejecutivo, ¿sí? Con la conformidad del Senado que designa un juez, ¿sí? No pueda imponer o mandarle órdenes, ¿sí? Bien. Emanuel me preguntaba la definición de declaraciones, ¿sí? Las declaraciones son manifestaciones, son decisiones político-institucionales, ¿sí? Enunciados solemnes que hace la Constitución. Decime, Manuel, si vuelvo a repetir. No lo veo, Manuel, ¿está? Ahí está, gracias, de nada. Bien, ¿qué son los derechos? ¿Sí? Los derechos son facultades, ¿sí? Son atribuciones, es sinónimo de libertades, ¿sí? Estos derechos
en sentido subjetivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que mencionábamos en la unidad 1? Esos son los derechos constitucionales, ¿sí? Facultades, libertades, atribuciones, que son reconocidos a los habitantes del Estado, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos de habitantes, ¿sí? Son todos aquellos que se encuentran en suelo argentino, ¿sí? No solamente a los nacionales. ¿Bien? Los derechos que reconoce la Constitución son para todos los habitantes. Bien, cuando hablamos de derechos constitucionales, ustedes ahí tienen enunciados, ahora vamos a entrar después en la clasificación, así que me quedo acá. Los derechos constitucionales no solamente son los que están enunciados en el texto propio, ¿sí? En estos artículos de la Constitución, sino que desde 1994, derechos constitucionales son también los que están reconocidos o establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Y que vienen a complementar toda esta primera parte de la Constitución, ¿sí? A todos los derechos que nosotros tenemos enumerados, ¿sí? Del artículo 1 hasta el 43, hay que sumarles como derechos constitucionales desde 1994 todos los derechos que enuncian o mencionan los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Que se acuerdan que valen igual que la Constitución, ¿sí? ¿Y cuáles eran la otra clase de tratados internacionales que existen? Los que posteriormente se agreguen. Bien, esos también tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Y los que no tienen jerarquía constitucional, ¿cuáles eran? Los tratados de integración Los tratados de integración, ¿y esos qué jerarquía tienen? tienen jerarquía mayor a las leyes, pero no y menor a la Constitución. Bien, perfecto, ¿sí? Los tratados con jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Como pueden ser los tratados de integración, ¿sí? Bien. En realidad se dice que los derechos constitucionales, ¿sí? No nacen con el establecimiento o la consagración expresa en la Constitución, ¿sí? Porque nosotros hablamos de que hay derechos que son, vienen con la condición, ¿sí? De ser humano. Entonces, por eso hablamos de que la Constitución no otorga derechos, sino que los reconoce, ¿sí? Este derecho natural que preexiste, ¿sí? Y que la Constitución viene a poner por escrito y a los cuales se siguen sumando derechos, ¿sí? Bien. Bien, quiero hacer una especial mención, ¿sí? Ahora que estamos hablando de las declaraciones y los derechos, ¿sí? Estos derechos como libertades, como facultades, como atribuciones, una especial mención a los deberes, ¿sí? Porque a veces pecamos nosotros en hablar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, pero nos olvidamos que también nosotros tenemos deberes y también somos protagonistas en este construir el bien común del Estado argentino, ¿sí? Bien, ¿qué son los deberes constitucionales? ¿Sí? Los deberes son obligaciones hacia el bien común, ¿sí? Generalmente, frente al derecho de cada persona, ¿sí? Existe el deber de otro, ¿sí? Al menos de permitir el ejercicio del derecho por parte de esa persona, ¿sí? De no perturbar,
¿sí? El ejercicio de su derecho. Pero este deber a veces puede ser como exigiéndonos alguna prestación activa, ¿sí? A veces con un no hacer, ¿sí? Vamos a ver después cuando veamos los derechos de tercera generación, pero todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano, ¿sí? A respirar aire libre de contaminación, ¿sí? Pero todos también tenemos el deber de cuidarlo y de preservarlo, ¿sí? Así que nunca se olviden que con todos los derechos, ¿sí? Con todas estas atribuciones o con libertades, también existen los deberes, ¿sí? Las obligaciones hacia el bien común. Bien, y por último tenemos las garantías, ¿sí? Las garantías son instrumentos de seguridad, ¿sí? Son medios para poder hacer efectivo, ¿sí? Los derechos, ¿sí? Medios o herramientas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, ¿sí? Y acá vamos a ver después, en el último punto, creo que es en el 3, ¿sí? Que están enunciadas en el artículo 18 y en el artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Ya tenemos definido entonces estos 4 conceptos. ¿Qué son las declaraciones? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los deberes? ¿Y qué son las garantías? ¿Sí? Y vamos a pasar ahora a hablar de los derechos, propiamente de los derechos constitucionales. Y repito, desde 1994 son considerados derechos constitucionales no solamente los que están enunciados y reconocidos en la primera parte de la Constitución, sino que sumamos todos los derechos que nos reconocen los tratados internacionales de derechos humanos y que también tienen jerarquía constitucional. Valen igual que la Constitución, ¿sí? Complementan todos los derechos que ya teníamos, ¿sí? Bien, ¿qué características tienen los derechos constitucionales? ¿Sí? En primer lugar, se dicen que los derechos son relativos, ¿sí? Que no son absolutos, ¿sí? Y ahí, bueno, esto, los defensores y los libertarios dicen que en realidad hay un solo derecho absoluto, ¿sí? Que es el derecho o la libertad de pensamiento, ¿sí? Nadie me puede dirigir lo que yo pienso, ¿sí? Porque algunos dicen que son relativos los derechos, ¿sí? Porque el ejercicio de mi derecho, ¿sí? Termina donde empieza el derecho del otro, ¿sí? Se ve forzosamente limitado, digamos, en su ejercicio, ¿para qué? Para poder lograr, ¿sí? El bien común, ¿sí? Para poder establecer este orden. Y esto también está fundamentado en lo que enuncia el artículo 14 de la Constitución, que dice que los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿sí? Yo puedo construir, ¿sí? Tengo un inmueble y quiero construir, ¿sí? Una casa, pero yo no puedo hacer una casa de 255 pisos o hasta que interrumpir el vuelo de los aviones, ¿sí? Por ejemplo. Siempre todo está limitado y hay estudios ambientales, ¿sí? O hay una planificación, un planeamiento que nos dice hasta cuánto podemos construir, por ejemplo, ¿sí? O en todos los terrenos que hay que dejar cierta parte libre, ¿sí? Para que haya aire, para que haya ventilación, para que no esté todo encimado, porque eso agravia, ¿sí? El medio ambiente. Bien, entonces, primer característica de los derechos constitucionales como relativos, ¿sí? O no absolutos, ¿sí? De acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio, y siempre
mi derecho, mi libertad limitado por el derecho del otro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr este bien común. Bien. Esta reglamentación de los derechos, ¿sí? Que enuncia el artículo 14, es el poder de policía, ¿sí? El poder o la atribución del Estado, ¿sí? Poder de policía que vamos a ver en la unidad 12, ¿sí? Si lo quieren marcar, creo que lo tienen ahí mencionado. ¿Qué otra característica tienen estos derechos constitucionales, ¿sí? Que son propios de todos los habitantes, ¿sí? Se reconocen a las personas por el hecho de ser hombres, ¿sí? De acuerdo a lo que establece el preámbulo, ¿sí? Esta libertad como don natural del hombre y que se reconoce a todos los habitantes, ¿sí? Sin distinción de nacionales y extranjeros. En cuanto a la enumeración que tienen estos derechos, ¿sí? Decimos que es enunciativa, ¿sí? O no taxativa, ¿sí? No porque un derecho no está escrito, lo negamos como derecho, ¿sí? Porque nosotros hablamos de la preexistencia y la existencia de un derecho natural, ¿sí? De ciertos principios fundamentales que están íntimamente vinculados con la naturaleza del hombre, ¿sí? Y ejemplo de esto es el Profe, derecho... Sí, perdón, me la interrumpo. ¿Dijiste enunciativa y qué? enunciativa o no taxativa. Ok, gracias. En cuanto a la enumeración, ¿sí? ¿Cuántos derechos tenemos? ¿Todos los que están enunciados? No, y también tenemos derechos que no están enunciados, ¿sí? Porque no es cerrada la enumeración, sino que también tenemos todos los derechos que surgen de la naturaleza del hombre, ¿sí? Y que van ampliando, ¿sí? En su denominación, en su reconocimiento, ¿sí? A partir de que la sociedad ha ido evolucionando, ¿sí? Cómo fueron consagrándose expresamente los derechos de los niños, los derechos de los adultos mayores, los derechos de personas con discapacidad, que antes no existían, no estaban enunciados, ¿sí? Pero que no por eso eran negados, ¿sí? Si nosotros leemos en la Constitución, el derecho a la vida, ¿sí? No está reconocido expresamente, ¿sí? Sino recién a partir de 1994, con la incorporación de un tratado internacional, ¿sí? Ahí sí se menciona expresamente. No por eso, hasta 1993, ¿sí? Si una persona le quitaba la vida a otra, ¿sí? Le estaba quitando un derecho, y eso era un delito que era perseguido, que era, y lo que también lo es, perseguido penalmente, ¿sí? Bien. Siempre a la hora de interpretar, ¿sí? En cuanto si esta persona tiene o no ese derecho, ¿sí? Apuntamos y ponderamos la libertad y los derechos, ¿sí? Hasta que a veces personas que estudian, ¿sí? La naturaleza humana, la sociedad, las necesidades que van de la mano de estos individuos y esta sociedad, ¿sí? Se les logra poner un nombre a estos derechos, ¿sí? Bien. Bueno, estas tres características de los derechos constitucionales, ¿sí? Vamos a leer el artículo 33, ¿sí? Que habla de los derechos no enumerados, ¿sí? Para que ustedes vean que aún cuando no estén enunciados, ¿sí? Eso no quiere decir que pueda privarse de una libertad o de un derecho a una persona. ¿Quién nos puede leer al artículo 33? Yo, profe, lo leo si quiere. Dale, a vos. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nace del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Perfecto. Estos son los derechos, ¿sí?, no enumerados, ¿sí? Declaraciones, derechos o garantías no enumerados, ¿sí? Que no estén escritos no quiere decir que no existan, siempre que esto facilite, ¿sí?, a la soberanía del pueblo y a la forma republicana de gobierno, ¿sí? Siempre manteniendo a la igualdad ante la ley, ¿sí? Y ahora, como vamos a ver cuando veamos la clasificación de los derechos como libertades, ¿sí? Esta libertad o este derecho que tiene que ver con la naturaleza del hombre, ¿sí?, que viene a poner un límite, un freno al Estado, ¿sí?, al ejercicio del poder por parte de los órganos del Estado. Bien, ¿cómo se clasifican los derechos constitucionales? ¿Sí? Primera clasificación por el contenido, ¿sí? Y acá distinguimos los derechos humanos, civiles o fundamentales de los derechos políticos, ¿sí? Los derechos humanos, civiles o fundamentales son los que tiene el hombre por el solo hecho de ser hombre, ¿sí? Son los derechos o libertades que tienen las personas, los habitantes de este Estado, y que pueden hacer valer tanto frente a los órganos del Estado, al Estado, ¿sí?, al Estado nacional, al Estado provincial, al Estado municipal, y puede ejercer frente a otros individuos, ¿sí?, o grupos de individuos, ¿sí? Ejemplos de derechos humanos, civiles o fundamentales, los que están enunciados en el artículo 14 de la Constitución, ¿sí? Que ya los vamos a ver en un ratito. Y los otros derechos son los derechos políticos, ¿sí? Ya los que son reconocidos al hombre en cuanto a su participación como ciudadano de este Estado, ¿sí? Acuérdense cuando hablábamos de ciudadanía, ¿sí? El requisito de la ciudadanía, ¿para qué? Para poder ser gobernante, ¿sí? El de estar domiciliado acá en el país y de hacer vida ciudadana, el de elegir a los gobernantes y también el de poder ser elegido. ¿Y cuáles son estos derechos políticos? Artículos 37, 38, 39 y 40, ¿sí? El 39 y el 40 ya lo vimos cuando hablamos de estas formas de democracia semidirecta, ¿sí? Estos institutos que fueron incorporados en la reforma de 1994, ¿para qué? Para darle mayor participación al pueblo en el gobierno, ¿sí? El artículo 39, que era la facultad de poder presentar proyectos de ley, ¿sí?, en el Congreso. Y el artículo 40, que era la consulta popular, la posibilidad que tiene el gobierno de someter a decisión, ¿sí?, del pueblo algún proyecto, ¿sí?, ya sea que lo disponga en forma vinculante, ¿sí?, la decisión y el resultado de la votación que hace el pueblo obliga al gobierno, o simplemente como un sondeo de opinión, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos dos institutos? ¿Algo? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, vamos a leer artículos 37 y 38, ¿sí? ¿Quién puede leer el 37 y quién el 38? ¿Querés que lea? Dale. Artículo 37. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Perfecto. Bueno, acá está el sufragio, ¿sí?, como derecho político, la posibilidad de votar, ¿sí?, y la igualdad de
varones y mujeres para acceder a estos puestos o cargos de gobierno, ¿sí? Y sometiendo a que la regulación de los partidos políticos así lo establezca. ¿Bien? ¿Quién puede leer el artículo 38? Yo lo leo. Dale, Julián. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Bien. La Constitución reconoce, ¿sí?, a los partidos políticos, ¿sí?, como parte de la vida de este Estado, ¿sí? Y recuerden, respecto de esto, que el presidente, ¿sí?, ni en caso de emergencia, ni en caso de necesidad y urgencia, puede emitir decretos que traten ya sea sobre materia electoral o sobre materia de partidos políticos, ¿sí? Esa es una atribución reservada, ¿sí?, exclusiva del Congreso. Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda clasificación de los derechos, ¿sí?, que es los derechos por la forma, ¿sí?, según si están enumerados o escritos, ¿sí?, o si surgen, ¿sí?, en esta categoría de los derechos no enumerados, y el artículo 33 que leyó Agustín, ¿sí? Y vamos a la tercera clasificación, que es la que pide el programa en realidad, que es la clasificación de los derechos constitucionales por su aparición histórica, ¿sí? Cómo fueron apareciendo en el texto de la Constitución. Y esto viene de la mano de las etapas del constitucionalismo que nosotros vimos en la unidad 1, ¿sí? Para esto es fundamental tener este cuadro, ¿sí?, para poder comprender cuáles son estas categorías o clasificación de derechos, y esto lo vamos a complementar con la lectura de la Constitución, ¿sí? ¿Quién se acuerda cuáles eran las etapas del constitucionalismo? Constitucionalismo. No sé si lo digo como cortito, me parece que es una palabra más larga. ¿El originario y el derivado? ¿Hablas? No, ese era el poder Ah, no, constitucional. el clásico liberal, el social y el internacional. Exactamente, esas eran las etapas del constitucionalismo, ¿sí? El clásico o liberal, el social, el internacional, ¿sí? Y cómo estos movimientos, ¿sí?, fueron receptados por nuestra Constitución Nacional. ¿Bien? Si tienen el cuadro a mano, ¿sí?, cómo fueron apareciendo en el tiempo estos derechos constitucionales, según el orden que fueron apareciendo en la historia, tenemos tres categorías de derechos, ¿sí? Los derechos individuales o de primera generación, los derechos económicos sociales o de segunda generación, y los derechos colectivos o de tercera generación. El cuadro está subido al aula virtual y yo también lo pasé por WhatsApp, ¿sí? Si alguien... ¿Cuál era el tercero, profe? Los derechos colectivos o de tercera generación. Si alguien puede reenviar al grupo el cuadro. Sí, ya lo reenviaron, profe. Perfecto. Bien. Bueno, los derechos, esto, si ustedes ven el programa, ¿sí? ¿Tienen el programa cerca? Tienen los derechos individuales,
¿sí? Enuncia el programa, que también son los de primera generación. Los derechos sociales, que también son llamados derechos económicos sociales o de segunda generación, que son la segunda categoría que aparece en el tiempo, y los derechos de tercera generación o también llamados colectivos, ¿sí? Bien. Estos derechos individuales o de primera generación son los derechos que se le reconoce a todos los hombres por el solo hecho de ser hombres, ¿sí? Estos derechos, ¿con la sanción de qué constitución fueron incorporados? Con la de 1853. Bien, con la de 1853 y también ponen la de 1860 porque ahí es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires a este Estado nacional, ¿sí? ¿Y qué se buscaba con el reconocimiento de estos derechos? Poner un freno a la autoridad del gobernante, ¿sí? El gobernante en el ejercicio de su función, ¿sí? Que tiene que tender a la satisfacción de necesidades y al establecimiento del bien común, no puede avasallar, no puede obviar o vulnerar o desconocer que los habitantes tienen estos derechos, ¿sí? Estos derechos individuales, ¿sí? ¿A quién le corresponden estos derechos? A todos los habitantes del Estado, ¿sí? A todos los individuos, ¿sí? A Juan Bautista, Valentina, Camila, Juliana, Cristian, a Pilar, a Nicolás, a Agustina, ¿sí? A todos los habitantes del Estado, ¿sí? ¿Y frente a quién se hacen valer estos derechos, ¿sí? Frente al Estado y frente a los otros individuos, ¿sí? Bien, ¿dónde estos derechos están relacionados, ¿sí? Con valores como la libertad, la propiedad y la seguridad, ¿sí? El reconocer estos derechos que tienen los hombres, ¿sí? Por el solo hecho de ser hombres, y no importa si están escritos o no, pero el de saber que existen, porque tenemos la cláusula de los derechos no enumerados, y podemos aprender estos derechos por nuestro propio instinto, ¿sí? Por nuestra propia naturaleza, ¿sí? Estos principios del derecho natural, son necesarios para tener una seguridad, ¿sí? En el desarrollo individual y en la consecución del bien común, ¿sí? ¿Cuáles son estos derechos? ¿Sí? Los enunciados en el artículo 14, 15, 16, 17, 19 y 20, ¿sí? Que ahora los vamos a leer, ¿sí? ¿Quién puede leer el artículo 14? Yo lo leo, profe, si querés. Dale, Augusto. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. Perfecto. Bueno, recuerden, ¿sí? Todos los habitantes, ¿sí? Habitantes no nacionales, ¿sí? Todas aquellas personas que se encuentren en suelo argentino, en territorio argentino, ¿sí? Tienen estos derechos, ¿sí? Conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿sí? Esto es propio de que los derechos son relativos, ¿sí? Y esas leyes que van a reglamentar el ejercicio de los derechos es el poder de policía, ¿sí? Anótenselo, que después lo vamos a ver en la unidad 12, ¿sí? El de trabajar y ejercer... ¿Lo puede repetir? Sí, claro. Los derechos son propios de todos los habitantes, ¿sí? Sin discriminar entre nacionales y extranjeros, ¿sí? A todas las personas que se encuentren en territorio argentino.
¿Cómo se van a ejercer estos derechos? Conforme a las leyes que reglamenten el ejercicio, ¿sí? Esto es por el carácter relativo que tienen estos derechos y que van a ser reglamentados por el ejercicio del poder de policía, ¿sí? Que es un instituto que vamos a ver en la unidad 12. ¿Cuáles son los derechos? La libertad de trabajar o de ejercer industria lícita, que después la vamos a analizar cuando veamos los derechos económicos sociales, ¿sí? La de navegar y comerciar, ¿sí? ¿Cómo se comerciaba en la antigüedad, sí? Bueno, yo tengo gallinas en mi casa que producen huevos, intercambio huevos con otro que me da harina, ¿sí? Hasta, bueno, en esta altura donde el comercio ha evolucionado, ¿sí? Y uno puede ir y hacer intercambio mediante el dinero. De peticionar a las autoridades, ¿sí? El derecho de ir y pedir, el derecho de ir y solicitar, el derecho de ir y preguntar, ¿sí? Este derecho que mi papá y mi mamá se lo tienen bien enseñado a mis hijos, ¿sí? Para que venga a pedir y a reclamar todo el tiempo, ¿sí? El derecho de entrar, permanecer, transitar y salir, ¿sí? La libertad de tránsito, la libertad de movimiento, ¿sí? Que el año pasado y en algunos momentos aún se ve medio restringida, ¿sí? Medio limitada. ¿Por qué? Para proteger, ¿sí? La salud pública y evitar la propagación del virus, ¿sí? Esta libertad que se nos vio medio coartada, ¿sí? O condicionada más que de costumbre. Bien, la libertad de prensa, ¿sí? De publicar nuestras ideas. El de usar y disponer una propiedad, ¿sí? Que la vamos a ver después con las garantías de los del derecho que está establecido en el artículo 17. Bien, la libertad de asociarse con fines útiles, la libertad de asociación, ¿sí? No todos podemos conseguir todos nuestros fines solos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos con otros, ¿sí? Y de ahí nacen estas personas jurídicas privadas, por la unión de distintas personas, ¿sí? Las asociaciones civiles, ¿sí? Aquellos que se unen y fundan un colegio, ¿sí? O un club, ¿sí? O un colegio profesional, o una fundación para ayudar a determinado fin, ¿sí? Surgen de esta libertad que tenemos en la Constitución, de este derecho, que es el de asociarnos con otros para fines útiles, ¿sí? Bien, la libertad de profesar libremente su culto, ¿sí? Y esta ya la habíamos enunciado cuando hablamos en la unidad 2 respecto de la relación entre el Estado y la Iglesia. ¿Y cómo es la relación del Estado argentino con la Iglesia? Secular. Bien, secular, ¿sí? Hay libertad de culto, ¿sí? Reconocida acá expresamente en el artículo 14, pero hay una predominancia o una preferencia del Estado para con el culto católico apostólico romano, ¿sí? Sigamos repasando. Y la libertad o el derecho de enseñar y aprender, ¿sí? Que nosotros todos los martes y jueves los ejercemos activamente, ¿sí? Donde ustedes son más necesarios para mí que yo para ustedes, ¿sí? Porque ustedes pueden ser autodidactas, ¿sí? Pero todos tenemos derecho, ¿sí? De enseñar y de aprender, ¿sí? Y sí que creo que el conocimiento y el estudio, ¿sí? Para después poder ser libres, ¿sí? Para poder elegir. Bien, artículo 15. ¿Quién lo puede leer?
Lo leo si quiere, profe. Dale, Jamil. Artículo 15. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Perfecto. Bueno, acá en la Argentina no hay esclavos, ¿sí? Cualquiera que lo sea y pise territorio argentino queda libre, ¿sí? Esto viene también a reforzar la libertad como un don natural de las personas, ¿sí? Tal como lo establece el preámbulo de la Constitución, ¿sí? Prohibida la esclavitud, ¿sí? No hay esclavos. Los seres humanos, por ser tales, son libres, ¿sí? Y por lo tanto está prohibido cualquier contrato que tenga por objeto, ¿sí? Entregar o dar a una persona. ¿Bien? Que después ustedes lo van a ver cuando vean el derecho privado. Bien. El artículo 16, ¿sí? También uno de los derechos, y que ya lo leímos varias veces, pero lo vamos a volver a leer, que es el de igualdad ante la ley, ¿sí? Como carácter de la República. ¿Quién lo puede leer al artículo 16? Yo lo leo, profe. Dale, Estefanía, buenísimo. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Perfecto. Bueno, el derecho de igualdad ante la ley, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos como un carácter de la República. También vimos el principio de igualdad fiscal, ¿sí? Que recuerdan que era la igualdad, ¿sí? Teniendo en cuenta igualdad entre iguales, ¿sí? Que esto no prohibía, ¿sí? Que haya categorías de contribuyentes, ¿sí? Siempre y cuando haya, se respete esta igualdad de capacidad contributiva, ¿sí? Y la idoneidad, ¿sí? El ser apto para asumir una función pública, ¿sí? Esa es la única condición, ¿sí? Que se debería regir para acceder a la función o a los cargos públicos, ¿sí? A los empleos. Y la idoneidad es la aptitud para, ¿sí? Ser apto para cumplir con esta función, ¿sí? Y para eso, ¿qué vimos? Que en el procedimiento de elección de los jueces de los tribunales inferiores, ¿qué etapa había previa para acreditar la idoneidad? ¿Qué eran los exámenes y la entrevista? Bien, el concurso, ¿sí? Sí. Estos exámenes y entrevistas que menciona Pilar, ¿sí? El concurso, ¿para qué? Para poder acreditar idoneidad, para poder acreditar que son aptos para la función pública, ¿sí? Para el ejercicio de la función judicial. Perfecto. Bien, pasamos al artículo 17. ¿Quién lo puede leer? El derecho a la libertad de propiedad. ¿Quiere que lo lea, profe? Sí, Camilo, dale. Bueno. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser clasificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Perfecto, gracias. Bueno, hay mucha información acá, ¿sí? El derecho a la libertad de propiedad, ¿sí? Y estableciendo que la misma es inviolable, ¿sí? Nadie puede ser privado, ¿sí? Nadie nos puede sacar nuestras cosas, ¿sí? Que dijimos que estaba vedado el ejercicio de la justicia por mano propia. Entonces, si nosotros somos deudores de alguien, ¿sí? Y no tenemos dinero con qué pagarles, eventualmente esa persona se puede cobrar con nuestros bienes, ¿sí? O con el producido de la venta de nuestros bienes. Pero para eso, esa persona acreedor, ¿sí? Tiene que acudir a la justicia y reclamar el pago de la suma que se debe, ¿sí? No puede venir a desalojarme, ¿sí? De mi casa y a querer quedarse con mis bienes para poder cobrarse, sino que eso lo tiene que hacer accediendo a la justicia. Y para que eso ocurra, tiene que haber una sentencia de un juez, ¿sí? Que ponga fin a este conflicto de intereses entre acreedor y deudor para que a mí yo pueda ser privado de mi propiedad, ¿sí? La expropiación, ¿sí? ¿Qué es la expropiación? La expropiación es cuando el Estado, ¿sí? Mediante una ley, ¿sí? Una ley emanada del órgano legislativo, ¿sí? Una ley hecha de este órgano legislativo que es colegiado, dispone una utilidad pública y por lo tanto nos limita, nos saca nuestra propiedad, ¿sí? Si van a hacer un paseo, si quieren hacer una autopista, entonces tienen que abrir un camino y limitar, ¿sí? Sacar, comprar, ¿sí? Parte de esa propiedad a las personas. Eso con el pago de una indemnización. Sí, ya hablamos de la expropiación, me parece, en alguna otra, estoy pensando en qué tema. No me acuerdo ahora en qué tema lo mencionamos, pero me parece que ya lo hablamos, ¿no? El tema de la expropiación. Estoy tratando de hacer memoria. Los Sí, lo métodos de hablamos, pero no financiación me del acuerdo Estado, dónde. ¿Cómo, Cristian? ¿los métodos de financiación del Estado puede ser? ¿No? No. Bueno, no me acuerdo. Pero en algún lado lo vimos. Si no, yo estoy muy mal y ya me estoy acordando de cosas que no viví, estoy inventando cosas que no vivimos. Bien, la expropiación, y vamos a volver a hablar de la expropiación cuando hablemos de la unidad 15 de la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Bien, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, ¿sí? O sea, para el Estado poder imponernos a nosotros que demos parte de nuestra propiedad, ¿sí? Que aportemos sacrificando económicamente parte de nuestros ingresos o de nuestros bienes en pos del sostenimiento de este Estado Nacional, solamente lo puede hacer el Congreso, porque rige el principio de legalidad, ¿sí? Solamente por ley puede establecerse el pago de impuestos o contribuciones, ¿sí? De tributos. Bien. Bueno, después tenemos, todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley, ¿sí? Ahí tenemos la propiedad intelectual y la propiedad industrial, ¿sí? La propiedad intelectual, ¿sí? ¿Hay alguien talentoso acá que escriba, componga? ¿Qué más puede hacer? Bueno, invente ¿Ilustraciones algo. sirve, profe? ¿Cómo, Cristian?
ilustraciones. También, ilustraciones, ¿sí? Esta propiedad intelectual, ¿sí? Cualquier creación intelectual o artística, ¿sí? Que es propio del autor, ¿sí? Pero para que tenga protección legal, uno la tiene que registrar, ¿sí? La tiene que inscribir para que tenga protección por la ley. ¿Y eso qué hace? Que si uno reproduce lo que el otro hace, uno pueda demandarlo, porque lo está copiando, lo está plagiando, ¿sí? Gran tema, yo no entiendo mucho, pero sé que hay gente que cuando quiere hacer publicaciones en Instagram o demás, y por ahí quiere compartir canciones de alguien, no lo deja porque lo toma como una copia, o propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿sí? La propiedad intelectual es cualquier creación, ¿sí? Artística o intelectual, como puede ser una canción, una poesía, un cuento, un dibujo, como dijo Cristian, ¿sí? Y para que tenga protección legal, el autor, ¿sí? El creador tiene que ir y registrarla a su nombre, ¿sí? Y va a estar protegido por un tiempo, ¿sí? Después, esa obra, ¿sí? Se considera que pasa a ser patrimonio de la humanidad, ¿sí? Esto creo que es toda la vida del autor. A ver si está. Bien. Sí, me parece, sí, no sé si está ahí el tiempo, me parece que es durante toda la vida, ¿sí? Y después pasa a ser de interés, me parece que es menos. Tendría que buscar bien la ley, porque no lo tienen ahí ustedes. Bien, pero recuerden que si ustedes quieren la protección de la ley, tienen que registrar esa propiedad, ¿sí? Después pasa con todo el tema que está ahora también, que es propio esto, del derecho a la imagen, ¿sí? Si alguien quiere escribir sobre otra persona, tiene que pedir autorización, ¿sí? Bien. Sí, yo quiero cantar la canción que escribió fulanito y quiero hacer mi versión, tengo que requerir la autorización, ¿sí? Porque es un derecho del otro y tengo que pagar por la reproducción y demás, ¿sí? Y la propiedad industrial, ¿sí? Que tiene dos, digamos, formas de protección, que son la patente de invención, ¿sí? Y el modelo de utilidad, ¿sí? Esto es para proteger inventos, ¿sí? Para proteger cosas nuevas, ¿sí? Hoy en este último año que vivimos, ¿sí? Los grupos, ¿sí? Que inventaron respiradores, ¿sí? Caseros o, digamos, más baratos o de fabricación rápida, las vacunas, ¿sí? Los laboratorios que hacen estos descubrimientos, ¿sí? Y que lo hacen bajo patentes de invención, ¿sí? Y cualquiera que quiera copiar este modelo, ¿sí? Tiene que pedir, ¿sí? Una autorización. La propiedad industrial, ¿sí? Y la patente de invención exige exige que sea novedoso, ¿sí? Lo que va a registrarse. Para la propiedad intelectual, que tenga cierta originalidad, ¿sí? Hace mucho, no sé si ustedes se acuerdan, pero que existía la novela Floricienta, ¿sí? Y después hicieron una versión
que era Nini, que era, bueno, Cris Morena demandó porque decía que era una copia a Floricienta, y bueno, la justicia determinó que lo era, ¿sí? Era muy Tenía la parecida. ¿Cómo, Sofi? Tenía la misma actriz. Claro, que lo había hecho la misma actriz y había escrito, había producido esta novela que era casi una copia de lo otro. Bien, bueno, entonces, el derecho de propiedad intelectual y el derecho de propiedad industrial, ¿sí? Y la posibilidad de protegerlos legalmente siempre y cuando se encuentren registrados. Bien, así que aquellos que hagan ilustraciones, escriban, ¿sí? Compongan alguna música y quieran optar por este camino, ¿sí? De la protección legal. Bien, la propiedad es inviolable, ¿sí? A nadie se le puede quitar algo si no es por una sentencia fundada en ley, ¿sí? Sí puede estar limitada la propiedad, ¿sí? Por estas restricciones administrativas, ¿sí? Que son condiciones para el ejercicio de la propiedad, ¿sí? El de permitir que se apoyen cables, ¿sí? Sobre nuestra propiedad, ¿sí? El de construir hasta determinada altura, ¿sí? En pos siempre del bien común. Y como la limitación máxima que implica casi la supresión al derecho de propiedad está la expropiación, ¿sí? Lo que está prohibido, y expresamente lo dice el artículo 17, es la confiscación de bienes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir la confiscación de bienes? Que el Estado o el fisco, ¿sí? Se apodere de todos los bienes de una persona, ¿sí? Es confiscación general, ¿sí? Está prohibida, ¿sí? No puede el Estado quitarle todo a una persona, ¿sí? Distinto, ni aún como sanción o pena por la comisión de un delito, ¿sí? Diferente al decomiso, ¿sí? Cuando una persona es condenada por un delito, ¿sí? Porque estafó gente, ¿sí? Porque tiene ingresos indebidos de dinero, ¿sí? Y como consecuencia compran bienes y con ese dinero mal habido, ¿sí? Se puede, como pena, decomisar esos bienes, ¿sí? El año pasado me parece que lanzaron una subasta de autos de alta gama que habían sido decomisados en juicios, ¿sí? Contra personas que los habían adquirido, ¿sí? Con fondos prohibidos, digamos, o no legales. No sé si lo recuerdan, ¿sí? Sí, para prefectura había unas lanchas, unos botes, qué sé yo. Bien, también, ¿sí? El decomiso es quitar, ¿sí? Un determinado bien, ¿sí? O cuando se utilizan determinados bienes para la comisión de delitos, ¿sí? Pueden ser prohibidos o no prohibidos, ¿sí? O sea, obviamente que si la gente anda con armas y no tiene permiso, se las pueden decomisar, se las pueden sustraer, se las pueden secuestrar, ¿sí? Pero también, ¿sí? Los teléfonos celulares que se usan por ahí en las redes para comisión de delitos. Sí, requisar, sí, ¿sí? Siempre con una autorización de un juez, ¿sí? Sí se puede decomisar, quitar un bien, ¿sí? Lo que no se puede hacer es la confiscación de bienes, ¿sí? No se puede, claro, es asimilable al decomiso. Realmente cuando se habla de requisa, sí, es como la búsqueda y el quitar.
Bien. Vamos ahora a leer el artículo 19, ¿sí? ¿Quién puede leer el artículo 19? ¿Alguien que no haya leído? ¿Lo leo, profe? Ah, bueno. Dale, Flor. Dale. Sí. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Perfecto, Flor, gracias. Bueno, tenemos acá la primera parte de de este artículo 19, que es el derecho o la libertad de intimidad, ¿sí? De la intimidad, de la privacidad, ¿sí? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, ¿sí? A ver, esto que si yo estoy en mi casa hago lo que quiero, derecho o libertad a la intimidad, ¿sí? Pero esto tiene un límite, ¿sí? Si yo todas las noches, ¿sí? A las 3 de la mañana pongo música todo lo que da y no dejo dormir a mis vecinos, bueno, ya ahí estoy perjudicando a un tercero, ¿sí? Y vamos a hablar de esta libertad de intimidad cuando hablemos de la garantía de habeas data, ¿sí? En el artículo 43, en el último punto de esta unidad, ¿sí? Y el segundo párrafo de oración de este artículo, que es el principio de legalidad, ¿sí? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ¿sí? Con lo cual, si el Estado me quiere sacar algo, si el Estado me quiere exigir una contribución, el pago de determinado ingreso a favor del mismo para el sostenimiento del Estado, eso tiene que hacerse por ley, principio de legalidad, ¿sí? El que vimos en legalidad fiscal, tributaria, ¿sí? Cristian, ¿puedes leer el artículo 20? Sí. Dale, perfecto. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión. Poseen bienes raíces comprados y enajendrados, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Bien, gracias, Cristian. Bueno, acá estamos hablando de lo que venimos desde la primera unidad con los elementos del Estado, ¿sí? La equiparación entre nacionales y extranjeros, ¿sí? Todos habitantes, y viene a replicar y a reforzar que los derechos que están enunciados en el artículo 14 también son reconocidos a los extranjeros, ¿sí? Lo vuelve a ratificar, para que no queden dudas, para que, si bien ya el artículo 14 habla de habitantes, ¿sí? Acá expresamente consagra que los mismos derechos, ¿sí? Civiles, ¿sí? Del ciudadano, del nacional, argentino, ¿sí? Los derechos civiles, los derechos que tienen los hombres por ser hombres, también les son reconocidos a los extranjeros, ¿sí? Ningún extranjero, ¿sí? Que esté en suelo argentino está obligado a adquirir la nacionalidad, pero si lo quieren, ¿sí? Ya con residir 2 años en el país, pueden obtener la nacionalidad o la ciudadanía argentina, ¿sí? ¿Esto cómo se comprueba? ¿Sí? Porque para ingresar al territorio, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que dar registro de la fecha de ingreso, ¿sí? Y tiene que haber 2 años, ¿sí? Acá continuado o haciendo actividad. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de estos derechos individuales o de primera generación? No, profe, por ahora no. Bien.
Profe, yo no entendí Sí. bien el decomiso cuando habla Bien, de la... el decomiso es el quitar un bien, ¿sí?, a determinada persona, ¿sí? Eso puede ser dentro del trámite de un juicio penal, ¿sí?, o como pena, ¿sí?, que se le impone a una persona. Eso está permitido porque es respecto de un bien o bienes determinados, ¿sí? Por ejemplo, una red delictual, ¿sí?, que tiene teléfonos y, no sé, tiene autos comprados con dinero mal habido, ¿sí? Bueno, puede quitar esos bienes porque no están justificadas su compra, no se sabe con qué dinero se utilizó, puede requisar y decomisar los teléfonos, ¿sí?, que usaba esta banda, ¿sí?, delictiva, por así decirlo, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bien. Bien, en realidad vengo acá a explicar bien la diferencia entre unos y otros, ¿sí? La lectura es bastante completa y cerrada en el sentido que, no sé, a mí se me hace llorar. Pero son importantes y no para graficar, digamos, estos derechos o libertades y las distintas aristas que puede tener la aplicación de estos derechos, ¿sí? Las tienen que leer y siempre recuerden, ceñidos, es mucho más que lo que está lo que pide el programa, ¿sí? Pero a veces lo que está especificado en el programa, después para graficar situaciones, ¿sí? Viene bien, ¿sí?, el análisis extenso que hace el apunte. Bueno, vamos a pasar entonces a los derechos económicos sociales o de segunda generación, ¿sí? Estos vienen de la mano del movimiento del constitucionalismo social, ¿sí? Fueron incorporados al texto de nuestra Constitución con la reforma de 1957, ¿sí? Traen implicados valores como la igualdad y la solidaridad, ¿sí? Y estos derechos no son ya reconocidos al hombre por el hecho de ser hombre, sino por el hecho de ser trabajador, miembro de una familia, ¿sí? O por ser el derecho de asociarse y poder constituir gremios, ¿sí? Los gremios como asociaciones que tienden a la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Son entonces derechos reconocidos a los hombres en su rol de trabajadores, en su rol de miembros de una familia, ¿sí? Y a los gremios. ¿Y frente a quién pueden ejercerse estos derechos y quiénes deben respetar estos derechos? ¿Sí? Por un lado, los empleadores y por el otro lado, el Estado, ¿sí? Quien debe velar, ¿sí?, por el cumplimiento de la Constitución, por la consecución del bien común y debe controlar a estos empleadores, ¿sí? El Estado debe promover políticas que tiendan a la generación de empleo y a la protección del empleo de los trabajadores, ¿sí? Porque esto, sin duda, tiene que ver con el bien común de este Estado, de las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Bien, ¿y dónde están contemplados estos derechos? En el artículo 14 bis de la Constitución, ¿sí? El artículo 14 establece el derecho de trabajar, ¿sí? O de ejercer toda industria lícita, ¿sí? Y el artículo 14 bis viene a reglamentar, ¿sí?, y ampliar este derecho o libertad, ¿sí? ¿Qué se entiende por el derecho o la libertad de trabajar? ¿Sí? La posibilidad de elegir una actividad libremente y de poder disfrutar, como consecuencia de desarrollar esa actividad, del rendimiento económico que produce
ese trabajo, ¿sí? Entonces, el derecho o la libertad de trabajar es la posibilidad de elegir libremente una actividad y de poder disfrutar de, como consecuencia del desarrollo de esta actividad, el rendimiento económico que eso produce, ¿sí? Como yo creo que les compartí una de las primeras clases, ¿sí? Elige un trabajo que te guste, ¿sí? Y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y no hay mejor, para mí, no hay mejor retribución, ¿sí? Que trabajar en algo que a uno le gusta, ¿sí? En algo que a uno lo hace sentir bien, lo hace sentir útil, lo hace sentir placentero, lo hace sentir feliz, ¿sí? Y entiendo que ustedes estudiando, ¿sí? Apuntan a eso, a poder hacer algo que les guste, lo cual puede ir cambiando de arista, porque creo que todas las actividades tienen muchas maneras de poder ejercerse. Y bueno, yo siempre les deseo que hagan lo que hagan, ¿sí? Los hagan eternamente felices, porque eso es parte del bienestar individual y de que podamos contribuir a este bienestar general o a este bien común, ¿sí? Yo cuando estudiaba, en mi vida se me ocurrió que podía ser docente y menos que lo iba a disfrutar tanto, ¿sí? Y por eso para mí es un placer, ¿sí? Y disfruto enormemente estos encuentros y ojalá a ustedes los pueda servir y los pueda ayudar porque mi tarea va a estar doblemente, ¿sí? Así que bueno, a pensar, a veces en esto la vida o el camino no es tan fácil, no es tan justo, ¿sí? Y nos toca hacer algo para poder vivir, aunque no sea lo que disfrutemos, ¿sí? Hay que seguir en la búsqueda de hacer esto que nos gusta, que yo creo que uno siempre lo termina encontrando, y que el Estado tiene que ser un administrador, ¿sí? En esto, ¿sí? En qué sabes hacer, qué te gusta hacer, y de poder generar y hacer que esos encuentros se produzcan, ¿sí? Bien, en esto del derecho de trabajar o la libertad de trabajar, ¿sí? No genera para el Estado la obligación de tener que contratarnos a todos y de tener que ser un dador de trabajo, ¿sí? Sino simplemente también, ¿sí? Si bien el Estado genera empleo público, debe establecer políticas generadoras de empleo, ¿sí? Y debe también facilitar a que personas que quieren concretar un negocio, ¿sí? Darle las herramientas para que puedan emplear personas, ¿sí? ¿Y qué pasa en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Donde hay trabajos que están más restringidos, que no pueden, no tienen libertad de horario, por ejemplo, ¿sí? Y que obviamente trabajar menos hace que uno gane menos, ¿sí? Cómo el Estado va armando y va pensando estrategias para sostener, ¿sí? O ayudar estos puestos de trabajo, ¿sí? El Estado es necesario que intervenga, ¿sí? En esta relación entre trabajadores y empleadores, ¿sí? Tendiendo a la protección del trabajador, que sin duda lleva todas las de perder, ¿sí? Que es la parte débil en esta relación, ¿sí? Porque a veces uno trabaja porque le gusta y a veces otro tiene que trabajar haciendo tal cosa que no le gusta porque necesita un ingreso de dinero, ¿sí? Entonces, cuando en 1957 se vino este movimiento, ¿sí? Lo que se buscó fue poner un freno, poner un límite al abuso de los empleadores frente a los trabajadores, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son estos derechos que se reconocieron a los trabajadores, ¿sí? Pero
volviendo a la libertad de trabajar, ¿sí? Y al trabajo que está protegido en el artículo 14 bis, es cualquier trabajo, ¿sí? La Constitución protege al trabajo en todas sus formas, ya sea el trabajo manual, ¿sí? El que puede ser un herrero, un carpintero, un albañil, un plomero, ¿sí? Como el trabajo intelectual, ¿sí? El de un juez que hace sentencias, ¿sí? El de un profesional liberal, el de alguien que se dedica a la investigación, ¿sí? A ver cuál es la cura del COVID, ¿sí? Y ya sea que este trabajo se ejerza en relación de dependencia, ¿sí? O en forma autónoma, ¿sí? Aquellos que tienen un jefe, ¿sí? Que puede ser un empresario particular, ¿sí? O el mismo Estado, ¿sí? El empleo público, ¿sí? Empresario particular, el dueño de un kiosco, de una farmacia, de un negocio de ropa, bueno, lo que se les ocurra. El dueño de una panadería, de cualquier comercio, ¿sí? O de una fábrica de zapatos, una fábrica de indumentaria, una fábrica de colchones, una fábrica de muebles, ¿sí? Y el empleo público, ¿sí? Aquellos trabajadores de la Municipalidad de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Defensoría del Pueblo, de la Administración Pública Nacional o los empleados de ministerio. Y también, como dijimos, el trabajo autónomo, ¿sí? Un pintor, ¿sí? Que sabe pintar, y un electricista, un contador, ¿sí? Bien, el trabajo en todas sus formas, ¿sí? ¿Y quiénes pueden proteger el trabajo? Ya sea el Estado nacional como los estados provinciales, ¿sí? Lo que interesa, ¿sí? Del trabajo, ¿sí? Es que el trabajo dignifica al hombre, ¿sí? El trabajo tiene un plus, ¿sí? Que es que lo está realizando un hombre, ¿sí? Y a mí eso me importa tanto, ¿sí? Que por eso soy como una antitecnología, y desdeño un poco eso, porque me parece que lo humano, ¿sí? Que aporta el valor humano, la palabra, el que otro escuche, ¿sí? Tiene un plus. No sé si a ustedes les pasa, ustedes son otra generación, claramente, y yo lo veo en mis hijos, que más en mi hijo que en mi hija, que se sienten muy cómodos con la tecnología y por momentos con el no tener que hablar, ¿sí? Y prefieren todo por la maquinita, ¿sí? Yo voy al cine y no me gusta comprar la entrada en la maquinita ni sacarla por internet. Me gusta ir que me atienda a alguien, yo decirle, mirá, yo quiero esto, contame qué horarios tenés. Me gusta ir al banco y que me atienda una persona, ¿sí? Que me explique. Odio cuando llamo a los 0800 y me atiende una máquina y dice, usted llama para tal opción, y yo siento que lo que yo quiero no está en ninguna opción. Pero bueno, soy una defensora, ¿sí? De lo humano. Sin duda, esta pandemia me hizo ratificarlo aún más, si bien esta herramienta que hoy estamos usando como el MIP es útil y puede ayudar, ¿sí? Porque hoy que no nos podemos encontrar todos en un aula, es un salvavidas, ¿sí? Y en momentos de emergencia, de urgencia, puede seguir siendo como una herramienta más, pero no tiene que reemplazar, menos desde mi punto de vista, ¿sí? El trabajo que hace una persona, ¿sí? Y a lo largo de la historia, con lo tecnológico te sentís más cómoda, ¿vale?
Claro, bueno, son otras. Yo ponele, o sea, estoy cómoda también con lo tecnológico, por la generación en la que estamos, pero a veces ponele con el tema este de la facultad, que a veces, no sé, en el tema de la inscripción o los papeleos y todo eso, era como que me ponía nerviosa porque, bueno, además quizás de ser una facultad pública, como que nadie te contesta y prefería ir a la facultad y hablar, o los trámites mismos, que tenés que hacer todo por la computadora, medio que no me gusta que me expliquen, ¿viste? Es como una mezcla. Sí, 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 cuando te dicen tráeme copia del documento, bueno, entonces uno sabe lo que es el DNI, entonces sabe que tiene que hacer una copia, pero cuando empiezan partida de nacimiento, que certificado de nacimiento no, que empiezan con eso, que tiene que ser fotocopia certificada, y uno hasta que no va, no muestra, y no le dice, no, esto está bien lo que trajiste, no, a ver, el trabajo terminológico, no sé si es de un humano haciendo uso de la tecnología, tiene que ver con el trabajo reemplazado por una máquina, ¿sí? Antes alguien que envuelve, ¿sí? Ahora lo hace una máquina, ¿sí? Las golosinas, ¿sí? Antes había humanos que hacían el trabajo de envolver caramelo, de envolver alfajores, y ahora eso está reemplazado por una máquina, ¿sí? Pero bueno, siempre hay... sí, sí, me parece que sí, porque puede haber tiene que haber por ahí cierto ingenio o preparación o capacitación en el uso de esas tecnologías, ¿sí? Bueno, eso me parece como terrible. Y bueno, no, creo que la vida va tendiendo a eso, ¿no? Pero la riqueza de conocer e intercambiar de humano a humano, ¿sí? Con las experiencias que ustedes a veces me cuentan, o las dificultades que ustedes me cuentan, y que en momentos de presencialidad yo siento que la ayuda es más fácil, ¿sí? Y me pasa con los alumnos que rinden o no pueden rendir, y a veces yo en los exámenes presenciales tomaba lista y un alumno me decía, profe, yo no estoy en la lista, y uno inmediatamente podía decirle, mirá, anda, toca la puerta en alumnado y preguntar por qué no apareces en la lista, y ahora uno tiene que mandar, escribir un mail a una dirección que no sabemos quién lo abre, si alguien lo abre, si uno se expresa bien cuando quiere redactar un mail, o si puede, a veces uno lee y lo que quiere transmitir no lo puede escribir de la misma manera, ¿no? Pero bueno, siempre rescatando la función, ¿sí?, social que cumple el trabajo y la importancia que tiene el trabajo en el desarrollo de las personas, ¿sí? Ahora ustedes capaz que me dicen que no quieren trabajar nunca, pero bueno, a veces todos quieren los réditos que da el trabajo, pero no el esfuerzo que demanda el trabajo, ¿sí? Y yo que soy más grande que ustedes, me junto a veces con amigos que dicen, ya estoy cansado, no quiero trabajar más, pero bueno, hay que disponer de medios para no trabajar más. Y la verdad que yo disfruto tanto de lo que hago, me canso, obviamente, porque soy humana, y me gusta tanto lo que hago, me hace tan feliz que eso hace que no lo quiera dejar, ¿no? Pero bueno, esto es un camino. Hace 10 años por ahí no hacía el trabajo que me gusta, y tuve que pasar por varios trabajos que no me gustaban para poder encontrar y poder tener este trabajo que me encanta, ¿sí? Así que les deseo lo mismo para ustedes, que bueno, que en lo que elijan los haga felices, ¿sí? Porque a veces el Estado, si bien nosotros estudiamos este bien común, el Estado no va a venir a tocarnos la puerta y a desearnos toda la felicidad, o adivinar lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero bueno, y esto es un camino, ¿sí? Claro, profe, yo creo que la vida es un constante búsqueda de la felicidad. Y en cada cosa que haces, no solo en el trabajo, ¿no? Y es prueba y error, arrancás con algo, no será. Totalmente. Tenemos la posibilidad de recomenzar y tenemos tiempo, ¿no? Pero por supuesto, la juventud, sí, y las ganas, ¿sí? Están las ganas también. Y recuerden
del elefante encadenado, ¿sí? Porque como dice Pilar, esto es constante, ¿sí? Entonces, nosotros no somos los mismos, mañana no vamos a ser los mismos que somos hoy, ni tampoco a lo mejor vamos a querer lo mismo que queremos hoy, ¿sí? Y ojalá que puedan rodearse de hermosa gente que les sume, ¿sí? Que es lo más lindo que tiene la facultad, donde uno se encuentra con iguales diferentes, ¿sí? Que sin duda nos hacen crecer. Yo conservo mis amigos entrañables de la facultad, y ojalá ustedes puedan pronto vivir eso en la presencialidad, ¿no? Que después se va tejiendo como una red, ¿sí? Que nos contiene, que nos ayuda, que nos suma, que nos multiplica, que no nos deja caer en momentos de debilidad o de querer dejar todo, que también nos puede pasar y nos lo tenemos que permitir porque es parte de este camino y de esta búsqueda. Pero bueno, volviendo a todo eso, al derecho a la libertad de trabajar, de elegir, ¿sí? Y la protección de todos estos derechos de los trabajadores. No sé si me pasó de querer dejar la facultad, porque así no hubiese sido lo que era para mí, sentía como que lo tenía que terminar. Tengo así como una exigencia muy, muy fuerte de que siento, no todo, tengo mi excepción a la regla, pero de que lo que empiezo lo tengo que terminar. Pero sí, me pasó de ver gente que tenía 3 meses de vacaciones y yo tenía 10 días al año. Y en definitiva, todo ese esfuerzo siento que valió la pena. Así que bueno, hay días que tenemos más ganas, hay días que tenemos menos ganas, pero bueno, hoy me puedo permitir no tener tantas ganas y no voy a la clase de Derecho Constitucional y Administrativo, pero bueno, el próximo día voy y le pongo más ganas. Y así, como todo, ir y pudiendo elegir, ¿sí? Y si no es esto, será otra cosa, ¿sí? Tampoco es tan grave ni nadie se murió, o sea, no. A mí me pasó que cuando te rendí mal por primera vez, yo sentí que mi mundo se terminaba, no les puedo decir lo mal que me sentía, recién fue en tercer año, y mi tía me decía, bueno, pero por lo menos no rendiste mal la última por primera vez, me dice siempre, y al otro día la vida sigue, y después ya otra vez rendí mal, no te duele tanto, y así, ¿no? Nos vamos probando, ¿sí? Nos vamos conociendo cada día más y nos vamos preparando para ser mejores cada día. Pero bueno. Es que en la Sí. vida también es así. En la vida también hay exámenes que se rinden bien y se rinden mal. O sea, siempre hay que aprender, siempre. Lo importante es levantarse y seguir adelante. Yo tuve 2 detractores ya a esto de contar que estoy estudiando. Me dijeron que era una persona muy grande, que si llegaba a recibirme iba a ser una persona demasiado más grande, ya cerca de jubilarme. Y yo le comentaba que esto, a mí, más que por trabajo como los chicos quizás, es algo que yo necesito hacer por mí, por mi persona, es como un gusto personal también, porque yo podría estar muy tranquila disfrutando, o sea, de mi vida, de mi trabajo, de ayudar y apoyar a mis hijos, que tengo 2 hijos, uno que estudia secundaria y el otro que estudia en la universidad, pero decidí acoplarme a ellos también, estar en esto estudiando, y bueno, y me siento contenida, por eso vengo a las clases, porque me siento contenida no solamente por usted, profesora, sino por todos ellos. A veces veo los nombres o las caritas y verlos, aunque ellos no me conozcan ni nada, a mí me da pila para decir, no me equivoqué en lo que quiero hacer. Y esa es mi libertad, también ejerzo mi derecho de poder estudiar a pesar de la edad.
y de poder de decirle a dos personas, ¿a vos qué te importa lo que yo haga? Yo no te me meto en tu vida. Y está muy bueno esto que decís, Lucía, porque no es solo el recibirse, es todo el camino que uno va haciendo día a día, ¿no? No es Obvio que solamente el sí. recibirse y el tener el título, ¿sí? O sea, es todo lo que uno va haciendo y lo que uno va construyendo día a día, ¿sí? Y Uno me que parece aprende, uno que ha vivido, perdón que la interrumpa, uno que ha vivido, yo le estoy poniendo rúbrica o nombre con todo lo que me van enseñando en estas 4 materias a lo que he vivido en la vida, que a lo mejor lo conocí como algo común. Qué sé yo, he tenido un comercio y por ahí hay términos o cosas o métodos o, por ejemplo, cuestiones legislativas. Yo las veía desde otro lado y ahora le pongo el nombre y las entiendo, las comprendo. Ellos que están aprendiendo desde el nombre, después van a aprender desde la vivencia y de la experiencia, ¿no? Eso es lo bueno, lo rico, lo importante, que ellos no aflojen. Si sale mal, no importa, siempre hay una nueva oportunidad, siempre se puede volver a seguir. O sea, que no se asusten tampoco, porque uno cuando es chico, yo lo pasé allá, la facultad, la universidad es, un mundo muy grande, mucha gente erudita, mucha gente que sabe, pero también tiene su lado humano y cálido. Y lo más lindo, el aprendizaje, la vivencia. Yo siento que los chicos están perdiendo esto de no tener el encuentro, el juntarse en un rinconcito entre 4 o 5 pares iguales para hablar, tomar un mate, eso fomenta el estudio, al acompañarse y todo